A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema El cuento y la fábula, correspondientes al grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con mucha agua y jabón, y si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. En esta oportunidad le damos la bienvenida en la interpretación de lengua de señas a Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la maravillosa interpretación de lengua de señas que harás el día de hoy. Muy bien, antes de empezar a conocer un poco acerca del cuento y la fábula, es necesario reconocer a qué géneros literarios pertenecen estos dos subgéneros. Y es que nos vamos a recordar un poco de la clase de hace semanas en donde pudimos presenciar específicamente los géneros literarios. Recordemos, género narrativo o épico, lírico o dramático. Tenemos acá dos subgéneros sumamente importantes que van a pertenecer al género narrativo. ¿Por qué es un género narrativo? Porque el género narrativo va a contar todas aquellas hazañas de héroes y va a relatar sucesos de lo que acontecen alrededor de los personajes. Muy bien, tomando en cuenta el reconocimiento al género literario al que pertenecen estos dos temas que vamos a trabajar el día de hoy, podemos iniciar entonces con nuestra clase. Bien, vamos a hablar entonces de primero por el cuento. Quiero que me acompañen, por favor, a leer un poco acerca de estos orígenes. Y vamos a reconocer que el cuento va a originarse en el país de Egipto. Existe un relato y hay una compilación de relatos de hechos fantasiosos y maravillosos en donde se habla específicamente del país de Egipto, en donde se narra y se cuenta todo lo que sucedió en ese momento. Asimismo, también cuentos orientales, que hoy en día aún se siguen prevaleciendo, aún se siguen contando, y que a través de la generación en generación, la tradición oral aún se sigue manteniendo. Cabe mencionar Las Mil y Una Noches, ¿verdad? Un cuento que quizá ustedes no han leído, pero sí han escuchado el nombre. Y solo con el hecho de escuchar el nombre, usted y yo podemos reconocer algún tipo de obra. Los invito a que puedan buscar algunos de estos cuentos antiguos para que ustedes conozcan un poco más acerca de la estructuración y asimismo también de su propio desarrollo. En el siglo X se empieza a lograr un avance a través de la propagación de los cuentos árabes y persas. ¿Sí? Tomemos en cuenta también y que recuerden que lo que son los países árabes conquistaron lo que fue la península ibérica para que poco a poco la expansión del idioma se fuera dando. Así que por ahí va encapsulado todo lo que está sucediendo con el origen del cuento. Si usted se da cuenta, el cuento no nació ayer ni antier, el cuento viene inclusive hasta siglos antes de Cristo. Por supuesto, no reconocido como cuento ni estructurado como cuento, pero sí con esas características y finalidades de lo que hoy en día se tiene. Vladimir Prop, vamos a hablar de un gran lingüista, ¿sí? Vladimir Prop fue el que realizó el análisis estructural del cuento. Él viene y establece a través de la morfología del cuento cómo en realidad el cuento se debe contemplar. Tiene que haber un sujeto, tiene que haber oponentes, en toda historia tiene que haber algo que va a resaltar en la historia del cuento. Recuerde, si usted va a crear, si usted va a realizar esta historia, debe de tomar en cuenta cada uno de ellos para poder trabajar. Ya vamos a hablar acerca de las características y cuáles son específicamente las partes generales que debe tener su cuento para que de alguna manera usted desde casa pueda crearlo y de alguna manera toda la gente que está a su alrededor pueda llegarlo a comprender. Asimismo, las raíces históricas del cuento. Él establece estas raíces históricas del cuento para que futuras generaciones pudieran seguir trabajando en ello. ¿Por qué surge el cuento? Les hago esta pregunta desde acá en su casa.
¿Por qué surge el cuento? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta? El análisis interpretativo que pueden tener cada uno de ustedes desde casa puede ser muchas. Mi análisis interpretativo puede ser: el cuento va a surgir por aquella necesidad de explicar o de expresar un sentimiento a través de las letras. Tomemos en cuenta que el cuento no necesariamente debe estar escrito en versos, sino que va a estar escrito también en prosa. La prosa va a ser en su mayoría y en su totalidad la forma de escritura. Ahora bien, vamos entonces a la definición de lo que es el cuento. El cuento es una narración breve, de carácter ficticio, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Todo texto narrativo, tomemos en cuenta, va a explicar un argumento. El argumento va a ser la trama. El argumento va a ser aquella situación por medio de la cual los personajes van a estar prácticamente rodeando todo lo que en este momento está sucediendo. También los personajes. Van a existir personajes redondos que son considerados principales, personajes secundarios que le van a dar vida a la obra. La temática, el tema. El tema van a ser todos aquellos sustantivos abstractos del cual van a desprenderse todas estas figuras del cuento. Si yo quiero hablar de un cuento, por ejemplo, en donde haya un drama, en donde haya por ahí algo que domine más que el otro, podría ser la tristeza, podría ser la alegría, esa va a ser la temática. Posiblemente la nobleza, posiblemente la melancolía, de cualquiera puede tratar su temática. Debe existir también un ambiente, el ambiente puede ser rural, puede ser marítimo o puede ser terrestre. ¿Sí? El ámbito debemos tomar en cuenta que puede ser en un ámbito rural, en donde cabe mencionar que el cuento tiene mucho protagonismo en una corriente llamada criollismo, que posiblemente en una de las clases más adelante lo podemos ver. Asimismo también las ciudades, ¿verdad? Lo urbano. También cabe mencionar que el cuento se puede desarrollar en cualquiera de esos dos ámbitos. El tiempo puede ser cronológico, si va del principio al final. Pero también existen cuentos en donde el final va a aparecer al principio. Estoy seguro que posiblemente ustedes a través de una historia o una película lo hayan visto o trabajado. Excelente. Desde casa vamos comprendiendo un poco acerca de lo que son las partes del argumento o el análisis de un argumento del cuento. Muy bien. Ahora vamos a trabajar la estructuración. Miren acá, 3 partes elementales. Ustedes lo conocen muy bien porque desde la primaria nuestros maestros nos venían diciendo: el cuento, muchachos, chicos, niños, tiene 3 partes fundamentales: el inicio, el nudo y el desenlace. ¿De qué va a tratar el inicio? Bueno, en el inicio se van a presentar los personajes. En el inicio va a iniciar la historia. Recuerden, no existe un cuento sin un inicio. No habría validez, no existiría lógica. Entonces acá puede aparecer, por ejemplo, al principio de la historia, la presentación de los personajes que van a interrumpir todo el argumento de mi cuento. Es sumamente importante. El nudo es la parte donde va a surgir un conflicto. ¿Cómo usted puede identificar el nudo? Entonces, cuando aparece esa palabra, miren, entonces cambia inmediatamente el orden lógico que tenía al inicio para empezar a protagonizar la parte en donde el conflicto tiene la parte fundamental. Ojo, van a suceder acontecimientos importantes. El nudo es esa esencia del cuento, esa esencia del texto narrativo, en donde usted va a darse cuenta que esos acontecimientos que allí se van a dar, prácticamente van a dar ya un indicio de lo que posiblemente encontramos en el final. Yo estoy seguro que usted, a la hora de leer un cuento de los que comúnmente conoce, usted va a encontrar la parte elemental, en donde ve que la situación está saliéndose de control y usted le toma como que más enfoque a esa lectura. Recordemos un poco acerca de los cuentos populares, ¿verdad?, que ustedes pueden conocer. Posiblemente el cuento de Hansel y Gretel. ¿Quién no lo conoce?
el cuento de la Caperucita Roja. Y cabe mencionar acá algo, miren, bien elemental que yo acabo de aprender hace poquito con respecto a los cuentos de Hansel y Gretel. No solo ese, sino que la cantidad de cuentos que están rodeados en el contexto histórico de este. Hoy en día, esos cuentos tienen un final feliz. Sin embargo, en donde se origina, que es en la corriente romántica a finales del siglo XVIII, se recuerdan que ya vimos el romanticismo, no finaliza de una manera feliz. Hoy en día, pues, a través de los cambios y de la tradición oral, el cuento ha tenido un final diferente. Pero cabe mencionar que si usted lee el cuento original, no va a tener el fin igual. El desenlace. El desenlace va a ser la parte en donde se va a solucionar este conflicto. Asimismo, en esta parte va a finalizar la narración. La narración acá termina, la narración acá ya tiene su finalidad y pues acá ya sea positivo, negativo o interesante, el cuento habrá finalizado. Muy bien, ahora el reto para cada uno de ustedes es crear un cuento, un texto narrativo. Miren acá al frente. Frente a su televisión yo tengo 3 objetos. Una caja, una casa, un jabón en gel y vemos ahí una maceta. Yo puedo crear un cuento con esto, ¿sí? Puedo decir lo común. Había una vez un maestro que estaba dando clases por Canal 13, que utilizaba el jabón en gel antes de iniciar su clase, en el programa de Aprendo en Casa. De repente, sucediendo las situaciones, el maestro se iba dando cuenta que sus estudiantes sí estaban aprendiendo a través de la televisión y a través de este medio de comunicación que a todos les ayuda. Esto de alguna manera hace muy feliz al maestro. Y los alumnos, para demostrar lo evidenciado, realizan sus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa. A través de esta forma yo elaboro un cuento. Un cuento corto, sencillo, con un argumento únicamente con estos 3 objetos que tengo aquí a mi lado. Usted puede utilizar cualquiera de los objetos que tengo a su alrededor para crear un cuento. Eso es lo interesante de comunicación y lenguaje, que usted pueda crear diversos tipos de texto con una finalidad, con estas características que tiene el cuento, para que usted pueda aplicarlos. Muy bien, ahora avanzamos con el tema de la fábula. ¿Y quién no conoce la fábula? La fábula es altamente conocida desde la época remota de los griegos. ¿Se recuerdan que ya vimos la literatura griega? Y vamos a hablar específicamente de Esopo. Esopo viene siendo prácticamente en el siglo VI el primer creador de ese tipo de textos narrativos, el primer creador de las fábulas. Prácticamente a través de él, la primera colección de fábulas se empieza a relatar. Hoy en día tenemos una cantidad de fábulas en prospecto. En realidad, el tipo de fábulas que tenemos tienen alguna forma muy similar en su estructura, únicamente solo con cambio de personajes, a las fábulas de Esopo. Miren, en el siglo VI, increíblemente, estamos hablando que hoy estamos en pleno siglo XXI, estamos hablando de hace 15 siglos. O sea que este subgénero fábula, en realidad sus primeros registros datan del siglo VIII a.C. Ahí se empieza a remontar también en Egipto, no solamente en el cuento, sino que también a través de la fábula. A través de los países como India, China y Persia, la fábula se empieza a propagar para después poder llegar a Europa y por último a la región americana. Interesante, ¿no? Cómo la fábula, como el cuento y los demás textos narrativos empiezan a recobrar mucha fuerza para que poco a poco la gente vaya conociéndolos. Ahora tomemos en cuenta qué es una fábula. Acompáñame. Narración breve, de igual forma el cuento, que toma como personajes a seres inanimados o animales. Les pregunto desde acá, las fábulas que ustedes conocen, ¿regularmente son animales, sí o no? Sí, efectivamente, porque Esopo tenía esa estructura. Entonces, los animales o seres inanimados van a tomar características del propio ser humano. Camina, corre, lee,
Entonces, esas caracterizaciones van a dejar a través de esa pequeña historia una enseñanza. Les pregunto desde acá, ¿cuál es el otro nombre que se le da a esa enseñanza? Muy bien, la moraleja. La moraleja es la parte esencial. Sin moraleja no existe fábula. Entonces, es necesario siempre trabajar o leer esa parte de enseñanza en donde uno como ser humano dice, ok, sí puede ser que yo me haya equivocado, sí tiene razón mucho esta fábula, me siento identificado. Muy bien, ejemplos de fábulas, la liebre y la tortuga. Si usted no conoce un poco acerca de esta fábula, pues sabemos de que la liebre decía que era aquel ser que prácticamente muy deportista, estaban a la par y a la cuestión de una carrera, pero viene la liebre y le dice a la tortuga, yo te voy a ganar. ¿Por qué? Porque yo tengo las habilidades que tú no tienes. La tortuga lo observa y le dice, bueno, haz tu trabajo, yo voy a hacer el mío. La liebre, pues muy emocional, les dan lo que es la partida, el pitazo para la hora de salida y la liebre corre a la mitad de la carrera. La liebre se ríe y dice, bueno, yo voy a descansar, ya la tortuga nunca me va a alcanzar, voy a echarme una siestecita. ¿Y qué pasó? La tortuga poco a poco, con su paso lento, lo alcanzó y lo dejó. Cuando despierta la liebre, sale corriendo, pero ya es demasiado tarde. ¿Cuál es la enseñanza acá? Que uno no debe dejarse prácticamente emancipar por cualquier otra situación. Uno siempre tiene que estar consciente también de cualquier situación que nosotros no podamos tener esas habilidades. Y prácticamente acá se demuestra que el menor puede ser mayor. Muy bien. Las características. Un texto breve que va a dejar una enseñanza, ya lo tenemos. Puede ser escrito en prosa y verso. Y sobre todo existen también personajes redondos y planos como principales o secundarios. Muy bien. ¿Cuál es el reto que también les dejo con la fábula? Usted es un artista. Usted puede crear arte a través de las letras. Entonces el reto es venir y crear también una fábula. Una fábula con un tipo de enseñanza que a usted le ha tocado vivir. A mí me ha tocado vivir situaciones de las cuales yo aprendo. La vida no es un valle de alegría, sino que también hay situaciones en donde nos tenemos que caer, pero nos tenemos que levantar porque la vida sigue. Entonces, yo le dejo la siguiente tarea. Crear una fábula con cualquier tipo de enseñanza que usted haya aprendido. Usted está elaborando este arte de literatura, de crear un cuento y una fábula. Muy bien. Recuerda siempre, guardar tus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa. Sumamente importante que todos tus trabajos los vayas guardando continuamente para cuando nosotros podamos regresar a nuestra institución educativa. ¿Qué aprendiste en el programa del día de hoy en Aprendo en Casa? Acerca de la fábula y acerca del cuento. Aprendimos acerca de los orígenes, de la estructuración, de la narrativa, asimismo de algunos ejemplos. Comparte con un adulto lo aprendido. Un adulto te puede compartir también sus propios conocimientos, te puede compartir todo lo que él conozca para que tú puedas fortalecer esos conocimientos que has adquirido el día de hoy. Asimismo, cuando regreses a tu institución educativa, puedas reforzarlos aún más. Recuerde que el 25 de junio estamos conmemorando el Día del Maestro, una fecha sumamente importante para las personas que ejercemos esta hermosa profesión. Y asimismo a las personas que están estudiando para esta carrera, los exhorto para que puedan continuar con estos estudios y sobre cualquier cuestión que tengan en mente. Te recordamos siempre, lava constantemente tus manos con agua y jabón, sigamos los protocolos de seguridad que el gobierno de Guatemala está teniendo el día de hoy y sobre todo, por favor, lo sumamente importante, quédese en casa porque juntos vamos a salir adelante. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.